Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias a quienes estén conectados viendo esta conferencia en línea caballeresca del Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca, que es una de las actividades que tenemos regularmente en este espacio, que es tiene su sede en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, buenas tardes. Y pues el día de hoy tengo el gusto de presentarles a Héctor Eduardo Munévar, quien nos va a leer hoy una conferencia, la conferencia que, pues bueno, ya preparó desde hace ya buen rato, y les voy a leer una breve semblanza. Héctor Eduardo Munévar es profesional y maestro en los estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado en la materia caballeresca y la literatura de los siglos de oro desde el pregrado bajo la tutoría de la doctora María del Rosario Aguilar Perdomo. Su tesis de maestría recibió la distinción laureada por sus aportes para el estudio de los libros de caballerías, de los cuales esta conferencia es una extensión. Ha sido miembro de las asociaciones de colombianistas y cervantistas, participando en congresos organizados por la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá, y por el Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca, del cual es miembro desde el año 2021. Ha dado a conocer su trabajo a través de la revista Historias Fingidas. Fue profesor de análisis del discurso y literatura del Siglo de Oro, y actualmente se desempeña como docente de secundaria en la Fundación Educativa de Montelíbano. El día de hoy, Héctor Eduardo nos va a leer la conferencia Cuando el caballero ríe en medio de sus aventuras, análisis y visualización de los motivos de la risa de los caballeros en algunos libros de caballerías españoles. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por tu conferencia y por aceptar participar en el seminario de esta manera. Gracias y pues tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Permítanme un segundo, comparto la pantalla. Y ya una vez que inicie, pues empezaría, digamos, mientras esto ocurre, con los agradecimientos. Primero, pues al seminario por el espacio, que digamos que es una oportunidad de tener la posibilidad de presentar avances en las investigaciones y tener expertos que le ayuden a uno a precisar, como va a pasar en este momento, pues solucionar inquietudes y de pronto imprecisiones que uno tenga con la propuesta para hacer su análisis. También pues un agradecimiento a la Fundación Educativa Montelíbano por facilitarme el espacio y todo lo necesario para poder hacer la conferencia, el soporte técnico sobre todo. Y pues no puedo iniciar sin agradecerle a María del Rosario Aguilar, que sembró la semillita, ayudó a crecer la mata, cuidó el árbol en momentos en los que estaba como muy frágil, ya estaba como muy pendiente de que los frutos de esa investigación lleguen a ustedes y a mí mismo, particularmente pues dándome muchísima felicidad. Entonces siempre voy a estar muy agradecido a ella como por todo lo que ha hecho. Bueno, entonces inicialmente lo que voy a proponerles a ustedes es esa propuesta, perdón por la redundancia, que surgió en el proceso de elaboración de la tesis. Básicamente es el intento de estudiar los libros de caballerías y especialmente la risa a través de diferentes mecanismos, ¿sí? Recurriendo a varios asuntos, particularmente el motivo y a diferentes estrategias para poder comparar esencialmente los estilos. Entonces ya iniciando voy a empezar a hacer con una larga serie de precisiones para ya llegar finalmente al fondo de la conferencia, que sería específicamente las escenas de la risa. Entonces, en primer lugar, pues quisiera hacer la salvedad de que voy a hacer es un análisis completamente intradiegético. Teorías sobre la risa, prácticas sobre la risa, aquí como lo digo, actitudes sobre la risa no van a ser el centro de atención de este trabajo, ni tampoco agentes externos como comparaciones con teóricos de la risa o cualquier otro asunto que implicara tomar un elemento extradigético para ver. Por eso el elemento clave va a ser la validación en el texto, es decir, la risa se debe mencionar explícitamente en el fragmento en el que se vaya a revisar. Por otro lado,
poder comprender de forma global las diversas situaciones que suscitan la risa en el libro y sobre todo creo que al tener en cuenta estas precisiones, poder comprender cuál sería el lugar de la risa y la propuesta del autor que se pueda estudiar en ese momento. Digamos, como lo digo, estas son como pequeñas precisiones para comprender cuál sería el método que yo propondría para poder hacer este análisis. Entonces, finalmente, el resultado es poder comprender cuál sería esa propuesta global del autor y solo ahí sí empezar a hacer un análisis extradigético que permita comprender por qué, de alguna otra forma, sería la propuesta del autor de esa forma. Eh, Evidentemente, el mejor elemento que se puede utilizar para este análisis es partir de la idea del motivo. ¿Sí? Luna Mariscal hace una cita y un desglose muy interesante sobre la propuesta de Paul Suffolk y básicamente él propone dos cosas. Una cosa es el motivo como se enuncia en el análisis, que es esta unidad de formalización elemental de contenido, que puede ser algo como entrega de don por auxiliar mágico. ¿Sí? Es una fórmula abstracta, una presentación abstracta del contenido que se quiere estudiar. Pero otra cosa muy diferente es lo que encontramos concretamente en los libros de caballerías, ¿sí? Y como lo dice Luna Mariscal, son esas variantes de esa forma pura, que sería cuando es asumida dentro de una secuencia narrativa, ¿sí? Vale decir que muchos de los estudios que se hacen recurriendo a los motivos, lo que quieren comprender es el lugar de ese motivo en dicha secuencia narrativa. La propuesta que yo tengo es más centrada en comprender la globalidad del autor y por eso hay, digamos, que una vertiente diferente del análisis de los motivos. Y eso es lo que me propongo explicar a continuación, cómo sería esa propuesta. Sin embargo, antes habría que precisar, como lo dice Ana Carmen Bueno Serrano, que hay tres tipos de motivos que uno puede encontrar en los libros de caballerías. Y obviamente a partir de los diferentes índices que se han elaborado. Fundamentalmente motivos folclóricos porque tiene una tradición folclórica ineludible en los libros de caballerías, beben de esa fuente y vamos a encontrarlos en muchos sentidos apareciendo en los libros de caballerías. También, como lo vamos a ver un poco más adelante, precisamente por los tipos de personajes que son objeto del motivo, vamos a ver conexiones con los libros de caballerías y lo que ella llama los motivos folclórico-caballerescos. Van a haber otros motivos que van a ser desarrollados específicamente en los libros de caballerías y que van a tener solamente temática caballeresca. Van a ser propios del contexto y del universo que se crean los libros de caballerías y por extensión no van a encontrarse en ninguno de los índices, aunque ella toma como referencia el índice de Thompson. Aquí tengo el listado precisamente de los diferentes motivos en los cuales aparece la risa, mencionada dentro de ese proceso de enunciación del motivo como tal. El primer grupito que voy a resaltar a continuación, como nos damos cuenta, son básicamente enunciaciones que pertenecerían a esa tradición folclórica. ¿Sí? El origen de la risa o el dios de la risa serán elementos que uno encontraría más propiamente en esa tradición folclórica y más en los cuentos populares. Ya como vemos a partir de la distribución H, aparecerían personajes propiamente de la tradición caballeresca. En este caso, pues, de los 5 que aparecen en el listado sería la princesa. Pero aquí en esta segunda página, pues, vemos también que aparece el rey, personajes sabios. Hay unos motivos que estarían como, por ejemplo, el G461.1, que sería ese niño en la casa de un ogro. Uno podría encontrar equivalentes. Podría ser un niño en lugar de un ogro en la casa de un salvaje. Y uno podría encontrar equivalencias en el universo caballeresco. Y esos podrían ser esos motivos folclórico-caballerescos de los que hablaba Bueno Serrano. Sin embargo, lo que yo identifiqué al hacer mi proceso de investigación es la poca adecuación que tendrían estos motivos para hacer un análisis del estudio del libro de caballerías. Uno podría estudiar de una forma muy concreta cómo evoluciona ese motivo y cómo los libros de caballerías recurren a él, pero no para comprender, como lo pretendo yo con la propuesta, poder entender el lugar y las funciones que tendría la risa específicamente en un autor y qué funciones se desarrollarían a partir de él. Perdón, no entendí lo que estaban diciendo.
No, yo creo que fue una interferencia. Ah, No te bueno, preocupes. perfecto. Entonces, estos motivos, digamos que me obligaron a tener que pensar que quizás con respecto a la risa, los motivos que van a tener más relevancia van a ser la formulación propiamente caballeresca. Entonces, antes de eso, digamos, como recordar que hay una sección, uno tiene la tendencia a asociar la risa específicamente a las funciones humorísticas. Y al revisar uno el listado de los motivos, en ningún motivo aparece explícitamente la risa. Es decir, uno siempre encontraría que lo que causa la risa o el motivo de la risa estaría asociado a un agente exterior y no se va a reconocer explícitamente en el mundo intradigético con la palabra risa. Eh, y vamos a ver que nos encontramos que la gran mayoría van a ser chistes y mentiras y las exageraciones que podrían causar gracias. Digamos que uno podría pensar en ejemplos de literatura pantagruélica, por ejemplo, imitadores de la obra Gargantúa de Pantagruel, o asuntos por el estilo que implican o la construcción de mentiras que desembocarían en alguna burla o en exageraciones. Muchos de estos motivos podrían ayudar para comprender consecuencias de la risa o procedimientos a partir de los cuales en los libros se llegaría a la risa. Y quizás uno podría establecer conexiones de estos motivos con los motivos folclórico caballerescos. Bueno, estos serían motivos folclórico caballerescos y poderlos conectar con los motivos de específicamente caballerescos, como lo mostraría. Pero entonces el asunto es que en esta enunciación de los motivos no aparece la risa e implicaría un proceso de abstracción que no me parecía muy eficiente y por eso lo descarté para el proceso de comprensión. Y eso me llevó a que tocaba específicamente diseñar una forma de formulación, perdón por la redundancia, del motivo como tal. Ya lo que llegué como conclusión fue pues retomar otra vez la idea de Susor planteada por Luna Mariscal, de tener en cuenta la relación entre esa forma pura y las diferentes variantes. Y allí fue cuando surgió durante el proceso de elaboración la necesidad de buscar un mecanismo de visualización que pudiera sintetizar esa presentación del motivo, ese uso del motivo, teniendo en cuenta la forma pura y las diferentes variantes. Entonces, la propuesta que finalmente pude construir con la asesoría de María del Rosario fue pensar que se hiciera una enunciación general, teniendo en cuenta que sería la risa de un personaje o un tipo de personaje de los libros de caballerías en un lugar en concreto. Ya más adelante voy a explicar por qué precisamente sería un lugar en concreto. Pero el asunto sería enunciar quién ríe y dónde ríe, porque es un asunto clave que podría ayudar a comprender precisamente ese desarrollo. Y esto, digamos que sería el punto matriz a partir del cual se generarían diferentes variantes, y las variantes serían representadas específicamente en qué personajes se mencionan en el libro de caballerías o a qué categoría de personaje pertenecería. El sustantivo de verbal sería aquella acción que haría que ese actante objeto riera, ¿sí? Y sobre todo el actante objeto sería aquella acción que haría a alguien concretamente que hace reír al otro personaje. Sería como para seguir ese encadenamiento. Hay pasajes en los que el personaje ríe porque recuerda algo que pasó. Entonces, se está riendo solamente por su recuerdo, pues allí no habría un actante objeto. Pero lo importante era entender como ese nivel jerárquico de presentación para poder hacer la representación gráfica de los diferentes motivos, sobre todo de las variantes. Entonces, voy a tratar de explicar a continuación por qué sería importante lo del lugar. María del Rosario Aguilar presenta en uno de sus ensayos dos tipos de espacios que tendría el universo caballeresco. Presentación extrema, pero habría sus matices entre cada uno de estos espacios. Uno familiar, cercano y conocido interior, que sería el ejemplo perfecto, la corte. ¿Sí? La corte es el lugar conocido y el más cercano, donde casi siempre el caballero va a llegar a regocijarse y a descansar. ¿Sí? Pero por otro lado va a haber un espacio distante, despoblado, extraño e incluso imaginario. Y en ese sentido, entre más se aleja, y pasa mucho, tiene mucho que ver con el imaginario medieval, entre más se aleja del espacio, pues más valor va a tener lo imaginario, y en el caso de los libros de caballería, pues lo mágico. Por eso la ínsula y el mar serían como los ejemplos perfectos de ese espacio despoblado, extraño, y obviamente plagado de imaginaciones. Sin embargo, en ese sentido, el espacio que yo quiero estudiar hoy, que sería el de el castillo, es bastante paradójico en ese sentido, puesto que implicaría
un lugar que podría ser cercano y familiar, en tanto que es el espacio que se daría para organizar un territorio en específico, según el orden señorial, pero al mismo tiempo está en medio del bosque floresta que implicaría ese espacio distante. Y a su vez, el castillo puede ser un medio para llegar a nuevos espacios. En los libros de caballerías que hemos consultado en el CENC y en otros que cada quien haya hecho la lectura podrá recordar que casi siempre habrá prisiones o celdas que generan un nuevo espacio completamente diferente en el cual empezaría a surgir esto distante, despoblado, extraño, y en algunos casos cuevas dentro de los castillos que presentarían de forma más eficiente ese espacio completamente imaginario y mágico. Emilio José Sales Dací y José Manuel Lucía Mejías definen el castillo como el lugar de descanso y reposo, que en ese caso sería propiamente el de la corte, y otro espacio de otro tipo de castillos en los que esencialmente ellos hablan de la malvada costumbre, que sería el ejemplo emblemático del castillo de Arcalaúz, y pues así tendríamos bastantes ejemplos. Sin embargo, esta definición se queda un poco corta en la medida en que la gama de arquitecturas en medio de esos espacios desconocidos es bastante amplia, y nuevamente María del Rosario Aguilar hace un desglose bastante interesante y muy bonito sobre la arquitectura efímera en los libros de caballerías. Y digamos que no solamente sería pensar el aspecto mágico de esta arquitectura efímera, sino también cuando la construcción es efímera incluso en su función, como por ejemplo los reales, que es un espacio que no se suele considerar normalmente como castillo, pero me pareció eficiente ponerlo como castillo en tanto que es el centro en el cual se está organizando un ejército para entrar a los combates, y por lo tanto no sería un espacio de completa seguridad para el caballero porque el entorno sería de guerra. Entonces, será un espacio que funcionaría muy parecido en la lógica que se está planteando a la del castillo. Entonces, retomo la idea del motivo como para recordarlo, puesto que el trabajo que estoy presentando no es muy conocido, entonces como recordar que parte de una enunciación general y la idea es ver la distribución de las diferentes variantes de forma visual y eficiente. Entonces, en esa medida voy a iniciar de una vez con la presentación de La risa del caballero en el castillo en los 4 libros de la Maíz de Gaula. Y entonces, el caballero, digamos, es sorprendente que en el Maíz de Gaula vamos a ver que es muy poco lo que ríen los personajes en general, aunque se ríe mucho más de lo que uno esperaría, y especialmente el caballero en el castillo ríe, pero de una forma poco sistemática. Es decir, Rodríguez de Montalvo no es un autor que esté utilizando el procedimiento de la risa para generar algún efecto en su lector, y como lo vemos en la convención en la parte superior de la diapositiva, es un uso muy esporádico y muy separadas las escenas entre sí. Solamente en el libro cuarto se concentran en un capítulo 3 momentos que responden a una misma situación que se está viviendo en el libro, ¿sí? Como vemos, las situaciones que generan la risa son discursos, relatos y una entrega de un objeto. Entonces quiere decir que la mayoría, y cuyo centro es el discurso, generalmente la risa va a ser consecuencia de que otro personaje diga algo, manifiesta a través de su discurso una forma de interpretar el momento en el que se está viendo. Casi siempre en los libros de caballerías, según mis lecturas, va a ser porque lo que dice un personaje, en este caso, esa dama o ese caballero, ese enano o ese rey adversarios, en algunos casos, van a ser discordes a lo que piensa el caballero. Entonces, el caballero cree que debe acabar con una mala práctica, los otros no consideran eso, le responden algo con relación a esto, y el caballero se ríe al escuchar ese comentario, ¿sí? Pero entonces quería señalar, básicamente para finalizar, 2 cosas. La poca sistematicidad del uso de la risa, y la dependencia del discurso, de la manifestación oral, por decirlo de alguna otra forma, como causa de esa risa del caballero, ¿sí? Con no sistematicidad me refiero al hecho de que
es algo tan esporádico que solamente respondería a la lógica de la aventura como tal. Allí sí, por ejemplo, esta presentación me permitiría, como digamos, entender que en libros como La Maíz de Gaula sí es necesario comprender de forma muy minuciosa el motivo para saber qué funciones correría, porque no encuentra uno un uso sistemático de la risa para que se pueda atribuir que es un valor, en el caso de las aventuras del caballero en el castillo, que esté interesado en desarrollar Rodríguez de Montalvo. Tanto así que se centran en el discurso, pero la variabilidad en los actantes objetos es también casi similar a la del actante sujeto. Entonces, por esa razón, no se ve como que haya una intención particular. Por contraste, quisiera poner la risa del caballero, pero en el del adversario, ¿sí? Como nos damos cuenta, Rodríguez de Montalvo también pone a interactuar, en el caso del adversario, también a caballeros a reír. En este caso, se van a reír porque o un caballero solicita algo que discuerda de lo que ellos están pensando, o porque la respuesta que da ante la situación que está planteando no es acorde a lo que ellos están esperando. Y misma situación encontramos que se encuentran en el libro primero y en el libro cuarto. Cabe resaltar, perdón, me devuelvo un poco para ver los capítulos, también los capítulos del libro primero y del libro cuarto, como se nota en la presentación, son capítulos que están bastante separados, es decir, no responden a una misma aventura, salvo las 3 ocasiones que se presentan en el libro cuarto, en La risa del caballero, vemos que su uso es bastante suelto. Por contraste, voy a presentarles a continuación La risa del caballero en el castillo también, pero en este caso utilizada por Feliciano de Silva en sus libros. La propuesta de Feliciano de Silva, evidentemente por la diversidad de razones por las que ríe el personaje, el caballero, la gama diferente de caballeros y una serie de aspectos que voy a señalar en un momento, vemos que ya sí hay una conciencia de uso del motivo y sobre todo una exploración del mismo. ¿Cómo se hace esa exploración? Entonces, en primer lugar, pues quisiera señalar unas generalidades. Una, eh, vemos que hay varios centros a partir de los cuales uno puede identificar formas digamos, como pequeñas obsesiones, podríamos decirlo, o usos particulares de los personajes. Usualmente el caballero va a reír en el castillo por la intervención de un personaje auxiliar. Como nos damos cuenta, al lado derecho de la diapositiva, el, digamos, esta personaje auxiliar es uno de los que más va a hacer reír, por diversas razones, al caballero. También lo vamos a encontrar ese centro de gravedad al lado, en la parte inferior izquierda de la diapositiva. Encontramos que tanto la dama como el caballero van a ser también los personajes por diversos motivos que más van a hacer reír a los diferentes caballeros en el castillo. Pero adicionalmente en la parte superior vamos a encontrar una conexión horizontal eh, que nos permite ver que Feliciano de Silva también está haciendo variaciones bastante importantes con respecto a los personajes que se ríen. En este caso, hay personajes que en el libro nosotros somos conscientes cuando lo leemos como lectores del libro, que se trata de una dama, pero en el universo caballeresco se está presentando es la risa de un caballero. Es decir, los que se enfrentan o los que acompañan al personaje asumen que es un caballero. Entonces sí es importante tener en cuenta porque Feliciano de Silva sí es muy consciente de dicho procedimiento, lo explota de forma eficiente y va a jugar con esa dualidad. Dicho lo anterior, entonces ahora paso a mostrar en su evolución libro por libro. El caballero no va a reír usualmente ¿cómo decirlo? No va a perdón, en Lisuarte, Grecia, no va a leer. No vamos a encontrar risas de caballeros en los castillos en el Lisuarte, Grecia. Por eso va a empezar mostrando concretamente las risas como se desarrollan en el libro Amadís de Grecia. Nos damos cuenta que Feliciano de Silva aquí se va a centrar esencialmente en la figura de la dama. Si la dama como acompañante del caballero en el castillo, sus encuentros van a ser las que lo van a hacer reír. Y esencialmente a un caballero, ¿sí? O a un emperador. ¿Sí? El caballero va a ser el personaje que más va a reír. Él va a recorrer los espacios y va a ser el personaje que va a reír. Y nos damos cuenta que está riendo esencialmente porque o está enfrentando una prueba, ¿sí? Y en medio de esa prueba, la dama
o la dama hace una serie de comportamientos dentro de esa prueba que no son satisfactorios y eso hace reír al personaje, o la respuesta que recibe de la dama en algún momento en que vaya haciendo una pregunta sobre la aventura lo va a hacer reír. También vamos a encontrar que tanto unas persecuciones, es decir, unas acciones que hacen los personajes, como evidentemente el discurso van a ser también importantes para hacer reír al caballero. En este caso, pues, centradas en la figura del adversario. Y pues también va a haber un personaje auxiliar, que en este caso sería un enano que hace reír al caballero. Toda esta presentación es como para llegar a tratar de comprender precisamente esa evolución del autor y ese proceso exploratorio de Feliciano de Silva. Cuando pasamos ya a los libros, Floricel de Niquea 1 y Floricel de Niquea 2, vamos a encontrar que prácticamente la distribución es completamente diferente. Se nos repite el asunto de la importancia que tiene la dama, ¿sí? Pero notamos una enorme, digamos que las razones sigue siendo el discurso, pero hay un interés por presentarnos también el asunto del el personaje adversario, también riendo. Y vemos que aquí es donde surge que uno de los personajes que más va a reír va a ser este personaje que es, en el contexto de la diégesis del libro, se interpreta como un caballero, pero nosotros como lectores, de que seguimos la aventura, lo interpretamos como, sabemos que se trata de una dama. Y va a ser el procedimiento que va a usar, aunque ríen muy poco, ¿sí? En otros entornos se ríe muchísimo en el Floricel de Niquea, pero específicamente en el castillo ríe muy poco y va a ser esencialmente este personaje. Las líneas verdes serían del libro 1 y el libro segundo pues serían las líneas naranjas, que solamente es en un momento en el que lo va a hacer, y es la risa de un emperador. Que lo único que cambia es que ríe por un motivo diferente al libro anterior, y obviamente va a ser por la actuación de un cortesano. Este sería un pequeño paréntesis para poder decir que ese personaje cortesano es cuando el libro no especifica concretamente quiénes ríen, sino que menciona que muchos rieron, y por contexto sabemos que son personajes de diferentes niveles y nivel de importancia. Entonces, en este caso podría estar un rey, una dama, podría estar unos doncellas, y todos se rieron. Entonces, en este caso, como no hay cómo atribuirlo a una característica específica, pues decidí utilizar el nombre cortesano. En el siguiente libro que encontramos nosotros ya es el Floricel de Niquea 3, que es uno de los libros en los que más se ríe. Vemos también que la propuesta exploratoria de Feliciano de Silva también se desarrolla. Se siguen manteniendo reír por la actuación de un personaje y por los discursos, pero ya empieza a haber una variabilidad y sobre todo la intención de empezar a utilizar más los personajes auxiliares. Y ya que se vuelve un asunto también de risa colectiva, muchos caballeros en medio de sus aventuras en los castillos van a leer, también porque se vuelve mucho más importante para Feliciano de Silva progresivamente incorporar aventuras colectivas. En los primeros libros, sobre todo porque el universo amadiciano todavía tiene un influjo muy grande y estamos, sobre todo en los primeros, en ese proceso de descubrimiento de los nuevos héroes. Ya después iban a surgir muchas aventuras colectivas en las que muchos caballeros van a estar acompañados, y eso obviamente va a propiciar espacios para que rían de forma plural. Y lo interesante es que en el Floricel de Niquea 3 abandona esa estrategia de hacer reír, por lo menos en el castillo, porque sí lo va a hacer en otros espacios, de esa confusión entre el caballero y la... y obviamente aquí ya el auxiliar, que empieza a tener también importancia. Luego, en el Floricel de Niquea 4 va a llegar un personaje fundamental, que es Don Rogel, y Don Rogel sí va a ser un personaje que transforma completamente el entorno de la risa. Se va a reír de muchísimas cosas y va a hacer reír a muchos personajes. Y como nos damos cuenta, sobre todo si tenemos en cuenta el cambio del Floricel de Niquea 3, como lo vemos que pone a reír esencialmente es al enano y al escudero. En el Floricel de Niquea 4 explora otras alternativas. Y también es la más rica en diferentes motivos para reír. Es donde Don Rogel va a reír de muchísimas cosas. La gran mayoría de risas se ven a él. Y como lo notamos, por eso la línea principal está enfocada en la figura del caballero. Entonces, digamos que aquí se puede reconocer el diferente recorrido que hace en uso de personajes y sobre todo en la distribución de las razones para reír, y cómo Feliciano va siempre, sin abandonar algunas opciones que le han servido eficientemente, como recurrir a la risa de la dama en este caso, que siempre estuvo constante, o del caballero,
vemos que empieza a explorar otros asuntos, como en este caso los auxiliares que se volvieron una forma de distribuir la risa. Y obviamente la gran variedad que surge con respecto a las razones para reír. A continuación, entonces, la contracara. La contracara sería el adversario, y en este caso sí hay varios aspectos que son importantes de resaltar. Fundamentalmente que ya el adversario no va a ser solamente el personaje del caballero, ¿sí? Sino que van a haber una diversidad muy grande de personajes adversarios, porque nos encontramos específicamente en castillos de personajes que se oponen a los protagonistas, pero ya no van a reír solamente el caballero, sino vamos a encontrar que o ríe un grupo de personas que no especifica el libro, por lo tanto va a ser denominado cortesano, o que sencillamente van a reír personajes que normalmente no tendrían por qué reírse de otros personajes, que en este caso sería los personajes auxiliares. Si ellos digamos que no tienen la autoridad para reírse, por ejemplo, del caballero, que si notamos, los personajes de los cuales se ríen son caballero, dama y rey, que son personajes que están en un rango superior a ellos jerárquicamente. Y también, digamos que no es muy amplia la diversidad, sino que digamos que se nota que Feliciano de Silva, con respecto a la risa del adversario, prefiere explorar sobre todo en la diversidad de actantes sujetos. ¿Sí? Para que sea más clara esa diversidad de actantes sujetos, reduce considerablemente los actantes objetos, se vuelven personajes muy concretos, y también la gama se vuelve mucho menos diversa. Y obviamente se hace evidente que el centro de gravedad de este asunto de la risa es el discurso. Aunque hay unas variaciones, es el discurso esencialmente lo que va a hacer reír a los caballeros. Y esa idea de que el adversario se ría del personaje adversario también va a surgir, pero aunque ya vamos a ver que eso es relativamente común a los libros de caballerías. ¿A qué me refiero con que se ría el adversario? Que nunca en un castillo que evidentemente pertenece al grupo de personas que se oponen a los protagonistas, otro personaje que pertenece al mismo grupo se ríe de algo que ocurre en ese castillo, que hace reír al otro personaje. Pero entonces son de un mismo bando, por decirlo de alguna forma. En el Amadís de Grecia tampoco, como lo decía antes, no ríen mucho, tampoco el adversario en los castillos. En el Amadís de Grecia encontramos que es algo muy sencillo y también muy esporádico. ¿Sí? El caballero va a reír esencialmente por la demanda que le hace otra persona y por un discurso. Y lo único que sería como fundamental, digamos como la gran innovación acá, es que por primera vez pone a reír a una doncella en un castillo. ¿Sí? Recuerdo que alguna vez hablamos en el CENC de las diferentes funciones que se le atribuyeran, por ejemplo, en la guerra a las mujeres, y ya ponerse a reír a una mujer del comportamiento de un rey, ¿sí? A una doncella que está en un nivel jerárquico, ya sería como esa parte, de alguna otra forma, de inversión de valores que se producirían en el código de Amadís de Gaula. Pero no es algo que, digamos, Feliciano esté explorando con toda su profundidad, como lo ha hecho con otros espacios. Luego pasamos al Floriciel de Niquea 1 y 2 y notamos que sigue siendo el discurso el centro, pero ya empieza a explorar otras alternativas. Y sobre todo va a reírse, y miren que aquí sería la contracara al asunto anterior. En el Floriciel de Niquea, en esa misma aventura, vemos que esa dama disfrazada de caballero o investida como caballero se ríe. Aquí vemos que también es objeto de risa de los caballeros, como lo vemos en la parte inferior, que vemos que se interpreta como una dama, pero en el mundo de la diégesis, en el mundo del libro, se interpreta como si fuera un caballero. Pero nosotros sabemos que trata de una dama. Entonces, así como se ríe este personaje, también se ríen de este personaje los adversarios que está enfrentando. Y pues solamente decir eso, que es el centro y que obviamente el caballero es esencialmente la figura que más va a hacer reír a los adversarios. Luego pasamos ya al Floriciel de Niquea 3 y notamos que esa idea de que el personaje auxiliar ría empieza a ser importante para Feliciano de Silva, y para jugar con esa diversidad de personajes que ríen, se centra en la figura del caballero y prefiere variar las razones para reír, porque notamos que el discurso ya no sería el centro, sino que juega con otras alternativas, que en este caso pues serían la burla, concretamente. Aquí recordamos entonces la figura de defraudador de los ardíes, que precisamente va a hacer varias burlas y va a ser un motivo para que se ría de los caballeros.
Y también vamos a tener pues preguntas. Alguien le hace una pregunta y eso va a ocasionar risa en el personaje, o cuando le solicitan a fraudador que, que los libere. ¿Sí? Entonces esa solicitud va a causar risa en el personaje. Pero entonces lo importante aquí también es señalar la importancia que esos personajes que acompañan al fraudador van a ser también eh, actantes sujetos de risa. Van a reírse del caballero. Y pues esa inversión de la que hablaba al comienzo de la exploración de Feliciano, pues se confirmaría en este libro. Y ya en el cuarto libro, notamos que Feliciano de Silva se va hacia un asunto. Si me permiten, muestro nuevamente, vemos que se mantiene la idea de que ría el gigante y que ría varios adversarios de un mismo grupo, pero en el siguiente libro van a surgir otras variantes. ¿Sí? Digamos como que Feliciano de Silva, como nos damos cuenta al ver la representación de los gráficos, se concentra muchísimo en la exploración. Siempre está variando, no se queda solamente con unos aspectos, con un motivo para hacer reír, sino que está constantemente explorando diferentes alternativas. Tanto así que, por ejemplo, también encontramos la idea de que un adversario, en este caso sería un cortesano o un grupo de cortesanos, se acuerdan de algo en un castillo y van a sonreír solamente por el recuerdo de eso. Si no, no va a haber nada que directamente ocasione esa risa del personaje. Eh, y pues sencillamente quería señalar como ese proceso de exploración. Obviamente ese proceso de exploración, si quisiéramos, nos serviría como base para poder entender cuál sería precisamente la lógica de funcionamiento de ese libro de caballerías experimental que menciona Lucía Mejías. Si digamos que nos da unos puntos concretos para tratar de comprender de forma eficiente el lugar de la risa en ese proceso de exploración de, del autor, ¿sí? Y de las funciones que tendría esa exploración del motivo de la risa y de los usos de la risa en esa propuesta, como lo estaba llamando ahora, en esa propuesta experimental, ¿sí? Ya para finalizar y ver otro libro de otra propuesta, voy a tener en cuenta la risa del adversario en el castillo en el espejo de príncipes y caballeros, ¿sí? Obviamente brilla por su ausencia la risa del caballero en los libros, ¿sí? Los caballeros en la propuesta de Ortuñez de Calahorra no van a reír en el castillo. Hay otros espacios en los que van a reír e inclusive con la figura de Claridiana vamos a ver que van a reírse y va a reírse Claridiana investida como caballero y eso va a generar confusiones muy similares a las de Feliciano de Silva, pero el castillo no es el espacio para eso, ¿sí? Aquel espacio que es el más ambiguo en los libros de caballerías en la medida en que puede funcionar como el espacio conocido y desconocido al mismo tiempo, no es propicio, esa incertidumbre para Ortuñez de Calahorra no es propicia para que ría el caballero. Y que sí vamos a notar que también al comienzo, mientras vamos conociendo a los héroes y van surgiendo los héroes, no van a reír tampoco mucho. Las risas van a surgir, en este caso las que resalté son en el libro segundo, ¿sí? Y vamos a ver que, aunque el esquema es muy básico, se va a concentrar en que diversos tipos de caballeros, grupos de caballeros, son caballeros solitos. Ah, perdón, aquí me equivoqué y se me olvidó poner en la última rey, ¿sí? Es emperador, qué pena con ustedes. Hice la modificación, pero no, le hice la modificación en el gráfico, pero no en la indicación de la diapositiva. Entonces vemos que hace que se ría sobre el adversario, pero digamos como que no es muy diverso, pero esencialmente sí vemos que hay un afán por hacer que se rían del adversario, ¿sí? Un grupo de personajes se van a reír del adversario, es decir, de un equivalente a ellos mismos, que pertenece a su mismo grupo. Entonces, primero que ríe solamente el adversario y en segundo lugar, también aprovecha la oportunidad para que se rían de sí mismos. ¿Sí? Ya digamos que eso podría permitirnos comprender otro aspecto de cuál sería como la propuesta de Ortuñez de Calahorra en ese proceso. Y adicionalmente, pues en el tercer libro y ya finalizando, que se concentra en la gran batalla central del libro, vemos que los caballeros, sobre todo en plural, grupos de caballeros se van a reír concretamente de intervenciones de sus pares. Es decir, la risa es fundamental para la propuesta de Ortuñez de Calahorra para poder representar esa distinción clara entre los caballeros cristianos
y los caballeros a los cuales se enfrenta, ¿sí? Porque recordemos que en este libro siempre se está enalteciendo el valor y el compromiso de los moros, pero lo que se le va a ver siempre como malo va a ser su religión. Entonces la risa sería un motivo fundamental para poder plantear todavía más, de forma mucho más sutil, esa distinción entre los dos grupos de personajes. En la medida en que aquí sí ya tendríamos la posibilidad de articularlos con teorías sobre la risa, de comprender cómo concebiría Ortuñez de Calahorra la idea de la risa y cómo de alguna otra forma eso podría darle un valor negativo a estos personajes adicional al hecho de que no pertenecen a la religión cristiana, ¿sí? Porque, recordémoslo, muchas de estas risas se deben a las profecías que hace el rey, eh, que tiene la posibilidad de tener esa visualización, ese don profético, y dice que la lucha contra los griegos va a ser una lucha cruenta en la que ellos pueden salir perdiendo. Y obviamente, como ese discurso discuerda de ese orgullo de los rivales de la familia central de la novela, entonces ellos van a reírse ante semejantes declaraciones. Pero es una forma de caracterizar al personaje como tal, ¿sí? Entonces, digamos que, como se ha visto hasta este momento, la visualización y la presentación nos permite tener una visión más general del panorama. Yo sé que, digamos, en esta exposición, una de las cosas que estaría haciendo falta sería el asunto de el análisis minucioso de algunas escenas para demostrar la correspondencia con los esquemas, pero precisamente decidí omitir este tipo de pasajes para resaltar unos asuntos claves de utilizar la herramienta de la visualización en la comprensión del libro, pretendiendo generar un vínculo mucho más directo entre la globalidad del uso de la risa y quizás comprender cómo funcionaría la risa en la composición del libro como tal, y este análisis llevarlo al mundo extradiegético, ¿sí? A las relaciones extradiegéticas que podrían justificar por qué un autor decide utilizar la risa de determinada forma. Entonces, esto finalmente es porque la visualización, y es una de las cosas que he estado analizando recientemente, de alguna otra forma, como lo dice Franco Moretti, como la visualización implica una serie de procedimientos previos, haría que de alguna otra forma se vean cosas que se tienen de forma intuitiva, pero que de alguna otra forma el análisis de cada uno de los pasajes no permite ver en su totalidad, y ver la distribución gráfica de las diferentes opciones permitiría de alguna otra forma resaltar eso, ¿sí? Resaltar esos procesos, digamos, por ejemplo, en este caso, intentar hacer la visualización me hizo darme completamente cuenta y hacerme muy consciente de que con respecto a la risa, principalmente vamos a encontrar son motivos propiamente caballerescos y no tanto en los índices unos que nos puedan servir. Obviamente la propuesta implica la definición de datos, y la elaboración misma del esquema implican esa selección. El hecho de que yo le diera prioridad al lugar para tratar de comprender ese lugar de la risa hace que uno pueda concentrarse en diferentes aspectos concretos del desarrollo mismo de las aventuras, en la medida que vamos viendo que los libros van volviendo cada vez más conocido ese espacio. Recuerdo, y perdón para las personas que no hacen parte del grupo, pero recientemente tuvimos una discusión en el CEN sobre la ínsula firme, ¿sí? Y finalmente uno podría ver cómo la ínsula firme es, por antonomasia, el lugar perfectamente desconocido y completamente descontrolado del orden del mundo conocido, y progresivamente, en la medida en que ya Amai se convierte en el rey, se convierte en un espacio más conocido, ¿sí? Y al volverse un espacio conocido, pues toma las dotes y las características de ese espacio al cual el caballero puede llegar a descansar, y se resignifica durante todo el proceso de la maíz de Gaula. Deja de ser ese espacio completamente desconocido, es dominado por la racionalidad del caballero, por los valores del caballero, y deja de ser ese espacio completamente desconocido. Por eso, digamos que la selección de datos para hacer esos ejercicios de visualización, en este caso la incorporación del espacio, ayudan a poder hacer visible otra serie de aspectos que quizás uno no tendría en cuenta al momento de analizar solamente un pasaje. Y obviamente pues ayudan a demostrar esa interpretación preliminar. Pero también, digamos que confirma esas elecciones, el gráfico como tal, confirma esas elecciones
de lo que uno pretende representar. ¿Qué implica esto? Pues que la visualización concreta revela algunos aspectos de esa intuición que se tenía, que finalmente uno no era consciente a partir de la intuición. Es decir, le darían forma y de alguna otra forma fortaleza argumental a esa intuición que se tendría con respecto a los usos de la risa, que fue en el caso de mi investigación. Que dicho sea de paso, esta propuesta se podría adaptar a otros tipos de motivos. Y entonces, como traté de mostrarlo yo, resaltando diferentes elementos de cada uno de los gráficos, resaltando las conexiones de ellos a lo largo que evolucionaban los libros, pues permite revelar estructuras y características subyacentes, que vuelvo lo digo, no son del todo evidentes cuando hacemos solamente la lectura del libro y analizamos concretamente el pasaje. Y eso pues obviamente podría permitirnos guiar las investigaciones a otros rumbos. O en el caso mío, que es lo que yo estoy proponiendo, poder articular de una forma, desde mi punto de vista, mucho más concreta la, el universo extradiegético al del libro. En el caso de la risa, pues comprender por qué un autor y a través de qué o qué conocimientos tendrá un autor lo llevan a tomar ese tipo de decisiones que acabo de describir en esta pequeña selección de cada uno de los tipos de libros de caballerías. Es decir, tenemos uno de el fundacional, tenemos un libro experimental y tenemos un libro que se vino a llamar ya propiamente de aventuras, que no se concentra tanto en otras cosas, como esa exploración de Feliciana de Silva, pero tampoco continúa la línea de Rodríguez de Montalvo. Entonces, en términos generales, eso sería como el objeto de la conferencia, poder mostrar, digamos que las potencialidades de la visualización y pues los resultados a los que he llegado para que ustedes por favor tengan la amabilidad de decirme si acaso lo ven pertinente, qué cosas se podrían corregir o precisar o si la propuesta finalmente sí es viable para el estudio de los libros de caballerías. No sería más por el momento. Muchas gracias. Esta es la pequeña bibliografía de algunos de los libros que de pronto no son conocidos para, eh, por si acaso alguno está interesado en seguir la consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor Eduardo Munevar, por tu participación y por la conferencia que nos has dictado de esta tarde, mañana, que es tan interesante. Además, a mí me parece que es un trabajo minucioso y de un rigor importante, además que has abarcado varias de las obras de los libros de caballerías. Entonces, la verdad es que yo creo que arrojas mucha luz a través de esta clasificación y del motivo, ¿no? Como un motivo que parece tan sencillo y que de pronto ya damos por hecho muchas veces en la narrativa caballeresca, en realidad tiene muchas variantes y funciones, y que me parece que los he hecho de manera muy bien. Muchísimas gracias. Y seguramente hay muchos comentarios, preguntas, dudas por parte de nuestros participantes. Pues le doy la palabra a quienes quieran. Ahora, no sé si en el chat del Facebook haya gente, creo que no. Había algo que habían comentado, pero más bien es de los locales. ¿Alguien tiene la palabra? ¿Quiere comentar algo, preguntar? Iván Guerra nos dice en el chat: muchas felicidades, tema enriquecedor y excelente análisis. Gracias, Iván Aurelio. Aurelio Iván, perdón. Iván Aurelio. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Maribela ya la levantó la mano. Sí, Maribel. Bueno, antes igual concuerdo con Iván y con AXA en que este es un estudio muy riguroso y muy útil. Y no sé si justo ahorita que presentaste los esquemas de estas tres obras, todavía estoy formulando la pregunta como en mi cabeza, pero no sé si a ti te da la impresión de que los libros de Feliciano de Silva, que se supone que están en la etapa experimental, como que, no sé, a mí me da la impresión, y sobre todo con este análisis de cómo se maneja la risa, de que van más hacia el entretenimiento estos de la etapa experimental, que o sea, que el Caballero del Febo y el uso de la risa que tiene aquí, que como que los sigue usando en situaciones muy concretas, ¿no? O sea, creo que en este sentido, Feliciano de Silva todavía se atreve un poco más como a sacar al personaje como bueno, al protagonista de este como papel muy serio de que solamente se ríe en ciertas circunstancias,
y como que otra vez en el espejo de príncipes y caballeros se vuelve otra vez como a esta selección de la risa como más hacia otros fines que caracterizan a otros personajes, pero no tanto al caballero. No sé qué pienses de eso. Sí, digamos que creo que uno de los elementos fundamentales de ese libro experimental, que usualmente lo vamos a asociar casi siempre es a Feliciano de Silva, tiene que ver con el hecho de darse la libertad de explorar alternativas narrativas. Sí, Feliciano de Silva está en una constante búsqueda de relacionar motivos y relacionar personajes y mirar a ver qué produce. Y es una persona muy hábil para desarrollar esas relaciones que establece en su libro. Tanto que descubre un personaje como Rogel al final de su exploración de los libros y empieza a sacarle todo el jugo que puede a ese proceso de exploración, poniéndolo a relacionarse con diferentes tipos de personajes y se ríe. Esto fue solamente el castillo. O sea, uno podría hacer, como lo dice el doctor García Campos, toda una tesis para la risa de don Rogel en los diferentes espacios en los que surge. Él se ríe un montón y hace reír a otros personajes, ¿sí? Entonces, es una, digamos, de términos generales, uno podría decir, efectivamente la risa es un proceso de exploración que uno no podría relacionar explícitamente a una teoría sobre la risa, sino tiene que ver más con el proceso de la escritura y de exploración de la viabilidad narrativa de ese aspecto de la risa. Cosa que sí no noté y pareciera en Ortiz de Calahorra ser mucho más consciente de que la risa sí tiene una función. Y efectivamente hay una visión de la risa detrás que sirve para enjuiciar a los personajes. Y es muy importante, pareciera para Ortiz de Calahorra, que los personajes, aunque se ríen los personajes principales, no se rían en entornos serios, porque esa risa sí les generaría un descalificativo a ellos, que fue como lo que arrastré haciendo la revisión de la risa. Y pues se nota evidentemente en esta presentación en la medida en que el caballero no tiene ninguna risa en ninguno de los espacios de Castillo. ¿Sí? Se ríe en otros entornos, en otras aventuras se ríe con las damas, Claridiana es un personaje maravilloso para hacer reír a otros personajes y que ella misma se ríe de otras circunstancias, pero no cuando estamos en este punto de la batalla central, que sirve para distinguir claramente esa ambigüedad que ha creado el mismo Ortuñez de Calahorra con los personajes principales, sobre todo con el Caballero del Febo, y lo magnífica que es Linda Bríez. ¿Sí? Entonces, sí hay que buscar una forma muy sutil de separar cristianos de sus opuestos y me parece que en ese sentido una teoría sobre la risa sí explicaría de una forma contundente cuál es la visión, o sea, explicar a partir de cuál es la visión de la risa del autor sería otro elemento para generar esa distinción, ya que si hay un uso consciente de la risa. En cambio, en el Amadís de Gaula, creo que sería como que era algún asunto, pero no, ahí sí no alcanzaría a percibir si detrás de los usos que le da Rodríguez de Montalvo habría un uso explícito y consciente de la risa, o sencillamente es algo que él consideraba en ese momento pertinente para caracterizar al personaje, pero no hay una intención narrativa detrás de ello. Mientras que sí me parece que en Ortuñez de Calahorra sí es evidente que habría detrás una intención narrativa y compositiva del texto. Muchas gracias. Gracias, Maribel. Gracias, Héctor. Sí, Lucila Lobato Osorio. Gracias, súper, muy bien, Héctor, muy necesaria tu organización de todo lo que implica la risa en el caballero en estas obras. Y a mí, justo de lo que acababas de decir, es qué papel juega la risa en estas obras. Sobre todo, sabemos que Feliciano de Silva está, como dicen, experimentando, pero además todos sus personajes son particulares, ¿no? El caballero que está enamorado de dos damas, todos estos contradicciones al género que está, que suele ponernos Feliciano. ¿Tú cómo considerarías estas risas, que a veces son risas incluso raras, ¿no? Extrañas, no son, ya no, se salen del ambiente cortesano, ¿no? Para entrar a otras dimensiones. ¿Tú cómo crees que funcionaría dentro de la caracterización de los personajes que se ríen y por lo que se ríen?
Pues uno de los personajes que me parece muy interesante en ese sentido y creo que sirve como respuesta es Agesilao. Agesilao y esa disfrazarse, funcionar como Daraida, todas las confusiones que se generan y también el hecho de funcionar como pastor en algunos pasajes hace que digamos, que él mismo es una gama diferente de personajes en el universo del libro. Sí, él mismo está representando varios tipos de personajes y varios roles, ¿sí? Y en muchos casos, él mismo cuestiona cada uno de los roles que ha asumido. Sí, digamos, hay juicios que hace y se ríe de forma, digamos, una de las cosas que me dejó pensando en una sesión, Sharon, y estoy tratando de reconstruir eso para algún día poderle dar una respuesta concreta a eso, es que los personajes de Feliciano con respecto a su uso discursivo son muy ingeniosos para responder. Son muy agudos y muy rápidos, o sea, como la ingeniosidad con la que responden es uno de los asuntos que más hace reír al mismo que dice la oración o a los que están a su alrededor. ¿Sí? La destreza para responder de muchos de los personajes auxiliares de forma irónica son muy evidentes para el proceso de producir la risa. Entonces, digamos que si habría que mirar de alguna otra forma, yo creo que en Feliciano sería más que una teoría de la risa, qué idea de la escritura, qué procedimientos, qué valores le adjudica Feliciano de Silva al proceso mismo de escribir. ¿Sí? De alguna otra forma, en los prólogos él va manifestando que su labor y de la que espera vivir es de la escritura. Creo que aquí hay una incipiente lucha por demostrar el lugar de la escritura dentro de la misma corona, diferente a las armas o a otro tipo de servicios, por sí solo. ¿Sí? Y creo que ese afán de demostrarse como el controlador del universo de los libros de caballerías y de la familia de Amadís, es otro elemento que ayudaría a tratar de precisar qué teoría tiene él de la escritura y del lenguaje mismo. Sí, y creo que comprender eso nos ayudaría a entender de forma mucho más eficiente la misma propuesta de la experimentación que le está planteando. Creo que así como en Ortiz de la Calahorra es más viable comprender una teoría de la risa para saber qué función tiene, aquí sería tratar de comprender ese universo del lenguaje mismo y de las funciones de la escritura para poder llegar a una conclusión de cuál es el rol de la risa. Gracias, Héctor, y gracias, Lucila. ¿Alguien más tiene algún otro comentario o pregunta? Yo quisiera preguntar algo, pero no quisiera yo ser quien pregunte ahora. Solamente quería como preguntarte algo sobre, en esta risa del adversario que estuviste hablando y las diferentes variantes que hay, no, y es que nunca yo he visto una risa así. Esta risa malvada de los adversarios, como con función de disfrute por el mal que hacen, ¿la has visto o la has encontrado o crees que tendría alguna función? Porque es más bien como compartida siempre su risa, creo, ¿no? O ese recordar, pero así el darse cuenta del mal que están causando, ¿la has visto en algún caso o algo parecido? En la compañía o el grupo que está alrededor de Fraudador sí pasa. Sí, ellos son felices de acompañar a Fraudador engañando a los caballeros y disfrutan de hacerlo. Digamos, hay mofas, burlas constantes. Los personajes están encerrados, metidos en un pozo, no pueden salir y ellos están felices, hacen bailes, ¿sí? Y ríen durante el baile, mofándose de la actitud. O sea, ellos son conscientes de que están obrando mal y eso los hace reír en los libros. Y esta sería como sí estaría dentro de la risa de los adversarios, pero no en el castillo, por ejemplo, ¿no? Sino como en qué clasificación quedaría. Digamos que en el caso de Feliciano, el lugar donde más se hacen inversiones de los valores del universo maiciano es en el bosque floresta. ¿Sí? En el bosque floresta la diversidad de risas es impresionante. ¿Sí? Es muy curioso porque es también el lugar más incierto para todos los personajes. Los mismos caballeros no se sienten seguros en el bosque floresta. Y por ejemplo, los personajes auxiliares se ríen montones en el bosque floresta. Se hacen burlas o críticas entre ellos, recuerdan cosas, cuestionan mucho las actitudes de otros personajes. Pero el adversario, ¿sí? De alguna otra forma,
su disfrute de las situaciones sí tiende a ocurrir más en el espacio donde se sienta de regocijo a ellos. Y en ese caso, pues el castillo sí suele ser el lugar donde ríe con más disfrute. De hecho, esta aventura que recordaba es porque logran hacer que caigan en una cueva que queda cerca del castillo, pero ellos van persiguiendo para alcanzar a los que se robaron sus caballos. ¿Sí? Y cuando llegan otros a caballeros a defenderlos, por intentar ir detrás de los auxiliares, terminan cayendo en este pozo. Y en esta fosa, y cuando están en esa fosa del castillo, es la que cuando los personajes auxiliares se van a reír de ellos, que obviamente son personajes auxiliares adversarios, porque saben que pertenecen a un bando opuesto. ¿Sí? Aunque Fraudador es una figura bien compleja, porque de alguna otra forma sí pertenece a la corte amiga. ¿Sí? Entonces, uno, digamos que o yo lo definí como adversario para los esquemas en la medida en que se burla de los compañeros, pero todo el mundo entiende y tampoco llega a un juicio radical a él porque también interpretan que es un servidor de la corte. ¿Sí? Digamos como que es una figura también problemática inclusive en ese sentido. ¿Sí? Pero esa risa macabra ocurre esencialmente en el espacio en el que el adversario se sienta más seguro y ese es el castillo. Ujú. Oye, antes de leer el comentario de Lucila, ¿crees que entonces por ejemplo, en el caso de la del bosque floresta, en que es el espacio idóneo donde se sienten unos más seguros y otros inseguros, habría esto que llamaste de la incorporación del espacio, las incorporaciones del espacio? ¿Crees que esto podría ser un ejemplo? O sea, la incorporación de este espacio o sea, si ellos son los que ahí se sienten a gusto para hacer para reír al menos, esto sería una forma de incorporación a su mundo, a sus valores. Digamos que cuando yo me refería a lo de la incorporación del espacio, es que al revisar los motivos, Ujú, usualmente no se suele tener en cuenta en los index la indicación de dónde pasa la risa. ¿Sí? ujú, Usualmente se dice que alguien ríe y que ríe por algo o por consecuencia del obrar de alguien o porque es un dios de la risa o un mito de la risa, pero no se dice dónde ocurre la risa. Y me ujú. pareció que en los libros de caballerías está tan jerarquizados los espacios que la corte tiene una forma diferente de afectar el comportamiento de los personajes y otros espacios, por ejemplo, el hecho del temor, ¿sí? Los espacios más recónditos y desconocidos hacen que los caballeros tiemblen de miedo, ¿sí? Ningún caballero, ningún jayán los hace temblar, como si algunas cosas que encuentran en esos espacios desconocidos. El encuentro con lo desconocido suele ser bastante importante para la definición de los caballeros. Entonces, por eso me pareció bastante importante incorporar a la formulación del motivo, a eso que Suthor llama la forma pura, esa indicación del lugar, para comprender de una forma mucho más eficiente lo de el desarrollo y las funciones que tendría la risa en cada uno de esos lugares. Y ya concretamente en eso, pues el bosque floresta, que fue, digamos, como en lo que me concentré en la tesis, en contraste con la corte, fue ver que en el caso de Rodríguez de Montalvo, sí es clara esa antítesis de los dos lugares. ¿Sí? Las doncellas no se ríen, salvo cuando son liberadas en el bosque floresta, pero en la corte ríen por montones. ¿Sí? En cambio, el caballero se ríe mucho al encuentro con otros caballeros o adversarios por situaciones que le ocurren en sus aventuras concretamente, y no tiende a reír mucho en la corte. ¿Sí? El caballero no se ríe casi nada en la corte, como que debe ser una persona mucho más seria. Entonces, por eso la indicación del lugar sí me pareció importante en la formulación misma del motivo para poder aclarar cómo se desarrollan los libros. Claro, es importantísimo y da muchísimo más sentido, ¿no? Lucila dice aquí que Arcalaos en el Amadís también cree que se ríe de sus maldades. Hay que revisarlo. Sí, esa es la risa que aparece en el segundo libro, esa es la risa que aparece mencionada, porque es él quien se ríe cuando lo tiene encerrado. ¿Sí? Ujú. Pero no digamos que también Arcalaus en ese pasaje, según lo recuerdo, también está como afanado, ¿sí? Como que quiere tenerlo encerrado, pero se quiere ir rápido, ¿sí? No, digamos como que uno no siente ese disfrute, mientras que en Feliciano de Silva, ese pasaje que estaba comentando, hacen bailes burlándose, ¿sí? Y lo trata de describir de una forma muy rápida como la situación del baile
y el baile tiene que ver, y la canción que cantan tiene que ver con el hecho de tener a los caballeros encerrados y a punto de, pues, medio cuerpo hundido en el agua. O sea, aquí sí hay un disfrute y la risa es una manifestación de ese disfrute de estoy haciendo esto mal y me encanta, ¿sí? En cambio, Arcalauz es como, lo tengo encerrado, qué bien, no lo dejen salir, me tengo que ir. Pero sí se ríe mientras, digamos, obviamente se ríe del gusto de tener a Maíz encerrado, que tampoco es el gran Amadís en ese momento, ¿no? Digamos que no es el superhéroe. En Claro. cambio aquí sí ya tenemos a toda una serie de caballeros y él es reconocido por encerrar a cuanto caballero y cualquiera ha caído. Tanto los más viejos como los más jóvenes han caído en algún momento por Arcalauz. De hecho, ya al final en el Floricel de Niquea 4, ya es casi que un juego, ¿sí? Ya todos están pendientes a ver quién es el próximo que va a caer en las garras de Fraudador. Ok. Muchas gracias, Héctor. ¿Alguien más tiene algún otro comentario o preguntas para Héctor? Aurelio Iván Guerra. Hola Héctor, yo solamente quisiera saber si tienes alguna observación sobre la risa en el Florizando. No, digamos que el proceso que iba haciendo es primero recopilación. O sea, digamos, Excel es como la mejor herramienta que uno puede tener para un estudio así. Entonces, cada vez que asumo una escena, empiezo a incorporar todos los datos en la tabla de Excel de personaje, quién ríe, dónde ríe, cómo ríe, sobre qué ríe, de quién se ríe. Y ya una vez que tenga la tabulación, empiezo a organizar los gráficos y eso es lo que me permite ver. Digamos que, por eso decía, tengo la intuición cuando surgió la tesis, tengo la intuición que de pronto si hago esto podría funcionar. Y me doy cuenta de los resultados es ya una vez que está la información tabulada y que planteo el gráfico. Sí hay muchos usos muy parecidos a lo que pasa en Rodríguez de Montalvo. Sí, digamos, no he visto un uso de la risa que uno dijera, "Ah, aquí está invirtiendo algo, está haciendo algo muy diferente a algo que no haya visto previamente, ¿sí? Pero digamos que el resultado final, si es hasta que acabemos el libro y ya tenga todos los datos tabulados, ahí sí ya podría empezar, una vez que tenga el gráfico, a tratar de identificar qué pasó. Pero hasta el momento es como la intuición de, ve, va muy parecido a Rodríguez de Montalvo, por lo menos en lo que se debe a la risa. Gracias, Iván y Héctor. ¿Alguna otra intervención? ¿Nadie? Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, no me queda más que volver a agradecerte, Héctor Eduardo Munévar, por esta conferencia en línea caballeresca desde Colombia. Gracias por participar en el Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca y por tus aportaciones siempre tan interesantes y, como dicen ustedes, juiciosas. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron el día de hoy para entrar a la conferencia. Y pues nuevamente muchas gracias. Felicidades y pues dice María del Rosario Aguilar Perdomo, muchas gracias. Siento haberme conectado tarde. No, pero bueno, una parte importante sí la escuchaste. Bueno, Y pues me escuchó a gracias. mí quién sabe cuántas veces hablando de esto, entonces. Muy bien. Bueno, pues estamos en contacto. Muchísimas gracias nuevamente, Héctor, y buenas tardes y pues nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias.